Bien, muy buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por estar en otras jornadas. Y bueno, para arrancar estas jornadas dedicadas al tema de la entrevista psicológica, para mí es un gusto y es un honor que esté con nosotros el psicoanalista Alberto Díaz González, bastante conocido por todas y todos y bastante admirable el trabajo que realiza en favor del psicoanálisis aquí en nuestro estado desde hace muchos años. Entonces, bueno, sin más, él propone para esta noche compartir con nosotros una exposición y a partir de esa exposición brindar un gran espacio para el diálogo, preguntas y comentarios. Entonces, en la primera parte lo vamos a escuchar y ya en la segunda parte vamos a poder interactuar con él, ¿no? Entonces, si gustan ir anotando ahí sus preguntas, en la parte de la interacción ya las compartimos, ¿no? Pues nada, doctor, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches a todos y a todas, ¿no? Como es actualmente la costumbre, que antes nada más era el Día del Niño, el Día del... Bueno, se generalizaba y con la lucha feminista yo creo que es muy justo que se nombre a todos los participantes, sean varones o mujeres, ¿no? Bueno, el, el tema que traigo para hoy es la entrevista psicoanalítica. Permítame. Gabriel. Se me borró. Bueno, decía, es que tengo aquí una notita que era muy necesario que yo la retomara, porque cambié un poquito el título. La entrevista psicoanalítica es vigente, pero yo la agregué, o análisis de prueba. Aquí hay muchas divergencias de opiniones en varios autores psicoanalíticos, porque muchas veces, o más bien dicho, algunos autores dicen que no hay un fenómeno técnico, a lo mejor ya lo han escuchado ustedes, que le llamamos los psicoanalistas, le decimos la transferencia. Bueno, esta parte esencial del tratamiento analítico, hay algunos autores que dicen que inicia desde la llamada telefónica para hacer una cita. ¿Sí? Yo no tengo inconveniente en aceptar esta parte, pero tampoco se me hace así como, se me hace un tanto exagerado, ¿no? Aunque hay elementos para pensar que no está tan jalada de los cabellos, ¿no? Entonces, Freud y había también otros autores hablaban que el psicoanálisis empieza ya en forma cuando se instala este fenómeno que nombré, que le llamamos la transferencia, y por eso prefieren decir que desde la primera entrevista hasta que inicia este fenómeno, él le llamaba un análisis de prueba. Yo le nombré preanálisis, pero creo que no es pertinente un análisis de prueba, pero hay también autores que le llaman un análisis piloto. Pero les digo estos comentarios para ya empezarme a centrar en las características de la entrevista psicoanalítica. En primer lugar, el psicoanálisis es un instrumento que nosotros lo ponemos como una investigación exhaustiva de la vida psíquica del consultante. Es una investigación muy compleja y muy amplia que se da desde la primera sesión o entrevista. Entonces, se me ocurre compararla, por ejemplo, con estos detectives cuando investigan un
exprimen, por ejemplo, se van a detalle, es decir, no dejan, así sea un cabello, así sea un pedacito de tela, así sea un pedazo de barro, así sea un casquillo percutido, o sea, nada se deja como que no pueda ser útil para la investigación. Y nosotros en la escucha analítica nos fijamos en el mínimo detalle, por supuesto, a lo que comenta el entrevistado, como así como, por ejemplo, un malestar que lo aqueja desde que es pequeño, ¿no? Pero entonces esta investigación, yo así la homologo, donde desde el inicio, así cuando es propiamente psicoanálisis, se les dice lo que se le llamamos nosotros la regla básica. La regla básica consiste en resumen, se le dice, dígalo todo, pero se le glosa, pues, se les explica que decir todo implica que el entrevistado empieza a hablar de cuál sería el motivo que solicitó la visita, la consulta, y se le dice que no puede omitir ningún detalle, no se puede, o porque le da vergüenza, o porque lo cataloga de ínfimo, de insignificante, no tiene sentido que yo le diga que me rasco la nariz, ¿no? Si eso se le ocurre, eso tiene que decir. A simple vista se ve como una tontería, ¿no? Ay, ¿para qué sirve? Pero ya en el discurso, como se viene dando, se ve que todo es bastante útil, ¿sí? Entonces, la regla consiste en que dígalo todo como se le ocurra y en el momento que así suceda, no hay criterio de seleccionar la información o por vergüenza o porque usted le considere nimio. No, decir todo es todo. Y si usted está pensando en lo que está, más bien está fijado en lo que discurre y en ese momento le llega un recuerdo, hable del recuerdo. Si está hablando del recuerdo y en ese momento le llega que dejó los chiles en el comal, hable que dejó los chiles en el... Y si está hablando de los chiles en el comal y se acuerda de una película, hable de la película. Eso sería lo que le llamamos nosotros la asociación libre. La contraparte, el analista es la atención parejamente flotante. ¿Qué quiere decir esto? El analista no puede darse el lujo de privilegiar algún contenido. No puede darse el lujo de investigar algo por su interés personal. No puede seleccionar qué es más válido de lo que discurre el entrevistado, sino que es parejamente flotante, es decir, no va a atender a algo que considere como que ahí está el centro del problema de este sujeto, porque coincidimos casi todos los analistas que en la primera sesión sale, por decirlo así, cómo se utilizaba al principio del psicoanálisis, el trauma. Esto ya no es así, pero para explicar algo muy significativo que pudiera decir que es el centro del malestar de ese sujeto. Sí. El analista puede hacer conjeturas, puede hacer hipótesis, puede hacer construcciones, pero no utilizarlas como para decir, ahora váyase por aquí, ahora váyase por ahí, ahora hábleme de esto. No. Por eso yo me atrevo a decir que la entrevista sería una entrevista abierta, totalmente abierta, donde es útil, como vamos a orientar por la vía psicoanalítica, hablar de la regla básica, pero dejar
la iniciativa totalmente en manos del entrevistado, ¿sí? No, bueno, hay veces que como se detiene por las inhibiciones del entrevistado, hay veces que, pues, no sé qué decir, ¿no? Ya le expliqué por qué vengo y ya no tengo más que decirle. Mi estilo personal, yo digo, bueno, hábleme de usted, hábleme de su historia. Ya esto es algo que es muy útil porque psicoanálisis se utiliza mucho la historia del sujeto. ¿Sí? Es muy necesaria. ¿Mm? Y en este sentido, pues, y también le sirve al entrevistado porque ahí sí hay mucha materia de la cual hablar, ¿no? Y si, por ejemplo, si llegara otra vez a atorar un poco, pudiéramos decir, a ver, háblenme de qué lugar ocupa la familia. Nada más como para destrabar el discurso, para que no se atore. Suponiendo que otra vez se volviera a detener el tren asociativo, pues se le puede preguntar, a ver, hábleme de su vida laboral, ¿cómo está? Para un adulto, ¿no? Y si es un joven, pues cómo estuvo su vida académica, ¿no? Si, por ejemplo, no funciona esto, pues, ¿cómo es su vida social? Me refiero a, tiene, dependiendo, pues, porque yo no trabajo con niños, trabajo con adolescentes en adelante, aunque a veces, pues sí es necesario, los padres quieren hablar conmigo, lo recibo, ¿no? Pero entonces, dependiendo de la edad de la persona, por lo general trabajo con adultos, entonces aquí hay muchísimo material, de cualquier tópico se puede uno servir para que continuar la entrevista, pero no perder la visión de que es abierta, que básicamente el entrevistado es muy importante que la tome y la mayoría de personas que vienen a mi consulta es muy expedito su discurso, pues no dan tiempo ni siquiera de decirles, oiga, hábleme de esto o de aquello, y además les digo, hay mucha reserva de esto porque hay otro elemento que trabajamos mucho en el psicoanálisis que le llamamos la resistencia. Uno la puede, más bien, según un autor francés, él menciona que la resistencia básicamente siempre es del analista, en donde no la resuelve, pues aunque la manifiesta. Vamos a decir, el paciente siempre uno tiene la obligación de resolver esa parte. Por supuesto, esto yo también ya lo leí en una de las obras de Freud, que habla que básicamente depende del analista o el éxito o el fracaso. No se lo podemos achacar al paciente, pues por muy que todos se oponen, ¿eh? Es como cuando va uno al dentista. ¿Quién va al dentista brincando de gusto? Nadie. Vamos, y es un padecer tremendo, ¿no? Y uno lo quiere postergar, pero hasta que ya de plano no puede, o por el dolor, o porque no puede comer, tenemos que recurrir al dentista. Pero va uno en contra de su voluntad, ¿sí? Así pasa también el trabajo terapéutico. Por un lado, quiere uno resolver el conflicto, pero por otro lado, hay una parte del sujeto que sería un psicoanalista, el yo, que se opone a, a querer resolver ese conflicto. Bueno, otra
parte importante, a mi juicio, que tenemos que mostrar, o el entrevistador, es una actitud de interés, desde el semblante, desde la posición, porque se da el caso extremo que alguien se quiera cabecear o dormir, ¿no? Se da el caso. Pero eso ya yo lo veo como extremo. Pero hay actitudes como ver el reloj, ver a lo mejor hay estímulos exteriores como música, como la lluvia, como hay diferentes elementos en donde uno puede distraerse con ellos, y esto, pues tratar de evitarlo. Por eso insisto que la actitud de interés es muy importante. Bueno, los analistas, sobre todo por donde yo me formé, hay un entrenamiento, no es así de que parte académica o como la bibliografía no es tan básica como el análisis personal. Entonces, si uno pasa por esa línea, definitivamente está preparado para cuestionar que tanto uno, por decirlo así, tiene vocación de analista. Nosotros no decimos así, sino decimos deseo. El deseo del analista, qué tan bien conocido es, ¿no? Entonces, ese deseo que quiere, pues analizar todas las implicaciones que tiene este verbo, analizar. Por ahí correría esta que les insisto, es la actitud de interés. Y hay otra parte que a lo mejor se oye un poquito fuera del lugar, pero yo le llamaría la simpatía o la atención, ¿sí? Que va muy de la mano con la actitud de interés, de no estar distraído. Imagínese bostezar. Ya ve que hay unas, hoy le llama, ¿cómo le llama? Situaciones sintomáticas, actividades sintomáticas, como cuando alguien tamborilea la mesa, ¿no? O mueve a ver, alguien se sienta y empieza a mover las piernas así como, o sea, está jugando con las manos, tronándose los dedos. O sea, hay varias situaciones que aparentemente son anodinas, pero en el psicoanálisis no hay nada anodino, no hay nada que no se pueda explicar. Y aquí me lleva a otra situación muy importante. La explicación no la tiene el analista. El analista no sabe nada. Regresamos a lo que yo les comentaba al inicio de la entrevista como sinónimo o igual a investigación. En realidad, por medio del psicoanálisis se puede interpretar un sueño, se puede interpretar un acto fallido, se puede interpretar esto que les llamé, ya me acordé, se llama acción sintomática. Pero no es que no tenemos un libro así de que si sueña agua significa esto, si sueña árbol significa aquello. No. La técnica para entrevistar un sueño es el discurso. ¿De quién? Del paciente. A él sabe lo que sueña significa. ¿Por qué? Porque él lo construyó. Él lo hizo, dormido, pero hizo el sueño. Entonces, necesariamente tiene que saber el significado del sueño. Ningún soñante va a decir, sí sé lo que mi sueño significa. Ninguno. Pero, ahorita recuerdo una escena de la historia de cómo se fue construyendo el psicoanálisis, que Sigmund Freud fue a Nancy, Francia, a ver a un hipnotista que se apellida Bergheim. Este hipnotista puso en trance a un asistente, a un, como le diríamos, participante del evento. Y frente del público lo hipnotizó y después le dijo, mira,
cuando yo te saque en el trance hipnótico, tú vas a salir, vas a ir por un paraguas, entras aquí y sin decir nada, vas, lo abres como si estuviera lloviendo. Pero estaba queríamos decir, experimento, estaba dormido, estaba en trance hipnótico. Ya lo despierta y se despide del hipnotista, se sale, regresa con el paraguas, lo prende y le dice, oiga, ¿por qué hizo esto? No sé, me dieron ganas, pero ¿cómo aquí? Pues si no está lloviendo ni hace calor, ¿por qué lo hizo? No sé. Y así estuvo hasta que empezó así, ay, creo que usted me dijo que hiciera esto. Pero cuando me hipnotizó me dio esta orden. Y así es como Freud estaba ahí se dio cuenta pues que hay una parte humana que es eficiente, es decir, que genera, bueno, en el caso del neurótico genera los síntomas, pero es una parte que es desconocida por el sujeto, y aquí viene lo paradójico del asunto, pero también como que dice que no sabe por qué, por ejemplo, tiene obsesión por lavarse las manos, ¿cómo es que no explica por qué hace eso? Pues, porque él necesita ese ritual, porque construyó una especie, bueno, hizo el síntoma, pero tiene la misma construcción que un sueño, el síntoma. La misma construcción. Entonces, cuando alguien sueña, definitivamente no sabe qué significa ese sueño, pero también lo sabe. ¿Por qué? Porque lo construyó. Claro que hay una serie de procesos que suceden cuando uno está dormido o en la vida de vigilia. O sea, por ejemplo, alguien, ¿qué será? De repente se enoja porque dice, creo que dijeron que yo parezco tonto, ¿no? Aunque nadie haya dicho nada. Es que me pareció ir y en base a eso finca un proceso de molestia, pero es algo que detonó eso, pero que él lo produjo, pues, lo pone en base a una situación que a lo mejor un hombre parecido. Ahorita me acordé de un caso. Sucede que una chica va y se corta el cabello de una manera peculiar. Llega a su casa y están contando anécdotas y de repente se ríe el grupo y alguien dice una palabra así como, no es así, pero voy a decirla, ridículo. Y ella se monta en cólera, se enoja y dice, ¿por qué se están burlando de ese corte de pelo? Y la verdad, ni si habían dado cuenta. Entonces dice, para que vean cómo se genera esta situación, que el proceso está en otro sistema, a lo que nosotros le decimos el sistema inconsciente. Y el efecto está en la conciencia. ¿Sí? Hoy les decía las exteriorizaciones. Bueno, ya me estoy saliendo del huacal, creo. Bueno, a lo que voy es esto, de que regreso a lo que estoy trabajando, que es la actitud de interés. Yo puse como entre paréntesis, debe haber simpatía, no, ¿cómo le diré yo? Artificial o que se ponga uno en una situación que no es la genuina. Mucha atención. Luego viene algo que yo quiera ponerle como ganar la confianza del entrevistado, porque por lo general nos pone sí sobre la mesa su intimidad, no nada más la sexual, sino su intimidad, toda la extensión de la palabra. ¿Sí? Entonces es de mucho cuidado, de mucha delicadeza. Y de alguna manera, como no hay ningún aval que conste que yo no voy a divulgar lo que me confíe,
por supuesto, no lo haría, pero la gente, como va a exponer, y aquí viene otro tópico muy peliagudo y muy complejo, pero que no es propio del psicoanálisis, es algo humano, que me refiero a la sexualidad. El psicoanálisis es el centro de la vida psíquica, ¿sí? Pero esto lo pueden ver en cualquier, pues, pudiéramos ir al cine, ahora las series de Netflix o de otras, ¿cómo le llaman? Aplicaciones. No hay una serie que no toque la sexualidad de una manera abierta. Antes todavía, a la hora que se daban el beso, en la época de oro del cine mexicano, que a lo mejor nadie de ustedes la conoció, pero a mí sí me tocó verla, se daban el beso y se nublaba la pantalla. Ahora está el acto erótico, por lo menos, con toda la expresión, tanto auditiva como todo lo que interviene en un acto sexual, ¿no? Bueno, entonces le decía que la vida sexual del humano está diversificada en, oigan cualquier canción, vean cualquier película, revista, obras literarias, esta parte humana pues es muy importante y determinante para lo que nos ocupa a los psicoanalistas, que es la neurosis. ¿Sí? Es que la sexualidad está del extremo de la ascética hasta el extremo de la extravagancia, con todos esos matices, siempre está la sexualidad, vamos a decir la actual. Por ejemplo, el asceta, que decide jamás tener, creo que ahora les dicen asexuales, y claro el término, que no tienen, y no están peleados con sexo, simplemente no lo practican, no les interesa, no, pero el asceta es el que sería como una virgen o un virgen, pues, no para nada de sexualidad, hasta el extremo de la extravagancia, que nada los sacia, ninguna situación, buscan alternativas de cómo practicar acto sexual de la manera más extravagante, ¿no? Hasta con, pues, utilizando el sadismo, el masoquismo y pues varias parejas simultáneamente, o sea, a eso me refiero con extravagancia. Toda esta línea de matices tiene que ver con lo que yo le estoy llamando sexualidad, que antes estaba el estereotipo que la sexualidad era nada más que la tenían los adultos cuando procreaban, o sea, el acto sexual propiamente genital con genital, ¿no? Pero Freud fue muy audaz en proponer, por ejemplo, la vida sexual infantil. Todavía esto es muy chocante para la mayoría de la gente, donde dice, ¿cómo se le ocurre que un niño pueda tener vida sexual? Pues sí la tiene, pero como niño. No tiene vida sexual de adulto, por supuesto. ¿Y cuál es la vida sexual del niño? Hay niños que, por ejemplo, le dicen, ya vete a bañar, y dicen, hey, miren, ¿no? O sea, Freud, ¿saben cómo les decía? Perverso polimorfo, porque todas las perversiones las tiene el niño, y la niña, por supuesto. Pero les digo, están a nivel infantil, me refiero, ¿por qué digo perversiones? Porque ahí está el exhibicionismo, está pues el sadismo, el masoquismo, el voyerismo, porque hay, los niños, ¿cómo quieren ver cómo defeca la mamá, o el papá, o el hermano mayor, o la hermana? Todos están pero atentos a ver, ¿no? Entonces, todo esto se trata en el consultorio y muchas veces hay mucha trabazón para tocar estos temas porque son bastante, que será estigmatizados por la sociedad todavía.
Miren, es una cosa común, esto que hizo Freud, lo sacó, no lo sacó de la especulación o la contemplación, como le llaman a los filósofos, la intuición, ¿qué otro nombre tiene esto? Bueno, como la mayoría de filósofos, sino aquí fue al revés, aquí lo escuchaba en la clínica, es decir, en el consultorio, y de ahí empezó a armar la teoría. Esto, créanme, ya tengo ya más de, o por lo menos unos 32 años de ser analista. Puedo asegurarles que en la primera sesión, en la primera entrevista, pudiera decir que un 90% de los entrevistados menciona tuvo abuso sexual en su infancia, sea hombre o mujer. Casi no falla esta situación. Entonces, claro que no podemos pensar de que efectivamente así fue. Y aquí es donde Freud se dio de topes cuando iba armando su teoría. Por eso hace rato se acuerdan que yo les hablé de este asunto del trauma. Entonces Freud generalizó al principio de que todas las mujeres histéricas habían sido abusadas sexualmente de niñas, o en algún momento. Después empezó a dar cuenta que no todas. Entonces echó por tierra su teoría, pero construyó un nuevo concepto que nosotros le decimos la realidad psíquica, contrastada con la realidad fáctica, como él le llama, donde efectivamente hubo un abuso de acto, pero el niño y también los adultos muchas veces tienen en su fantasía, por ejemplo, un propósito de ir a pagar al banco y hay un registro que dice que ya fui a pagar, pero de hecho no fue a pagar. O el ejemplo que les platicaba del corte de pelo, ¿no? La chica esta estaba en una construcción psíquica, a eso le llamo realidad psíquica, que ella tenía su proceso psíquico y utilizó el evento del exterior que no tenía ninguna relación para fincar el proceso que había hecho. ¿Sí? Bueno, pues eso también sucede con el asunto sexual, de que muchos niños y niñas tienen fantasías que no hay en un momento dado una diferenciación entre si es hecho o es un recuerdo, pero de una construcción 100% psíquica. Esta diferenciación es compleja que la haga el propio sujeto. Y para nosotros no tiene importancia si pasó o no pasó. Pero para los psicoanalistas, lo importante es que dice que pasó, sea hecho o no. Así lo tomamos. Igual, cuando dices que yo no sirvo para nada, aunque tenga un montón de cualidades, logros, éxitos, y él dice, yo no sirvo para nada, así es, él no sirve para nada. Y vamos a buscar las causas por qué llegó a esa conclusión. ¿Para qué le sirve? Porque aquí viene otro concepto muy complejo que le llamó Freud la ganancia secundaria de la enfermedad. Aparte de todos los síntomas, encontramos que hay una satisfacción sustitutiva. Es decir, el síntoma por lo general está muy acompañado de dolor, de angustia, de sufrimiento, de malestar. Pero en la vida psíquica, sobre todo, el concepto que manejamos nosotros del inconsciente, ahí pueden convivir situaciones totalmente contrarias, contradictorias. Pues puede convivir el amor y el odio en la misma persona. Y de hecho así sucede. Ya ve que como esa canción es un bolero que se llama Te odio y te quiero, ¿no? Ahí está un ejemplo como una
un autor dice que prefiere más el odio que el olvido. No sé si la conoce, pero es interesante cómo los compositores intuyen esto que Freud lo sacó teóricamente. Bueno, insisto en esto de ganar la confianza porque en realidad el contenido de las narraciones subsecuentes de las entrevistas, pues ya que inicia el proceso, muchas veces sí hay situaciones o eventos que están catalogados socialmente como estigmatizantes, pues, ¿no? Entonces, entre más confianza tenga, qué bueno que me acordé de esto, porque algo que nosotros los psicoanalistas tenemos mucho cuidado de no hacer es juzgar. Juzgar me refiero a sancionar como adecuada a una conducta o actitud o inadecuada a otra. No, no podemos sancionar. Por ejemplo, si alguien, vamos a decir, tuvo un desliz homosexual, él lo sanciona como inadecuado, o también otra situación algo común, que alguien tiene su pareja y sale más bien, sale con un casado, o sale con una casada, y él la tipifica como inadecuada. Y de alguna manera lo que mucha gente busca es que uno les avale si está bien o está mal. Uno no puede sancionar eso como bien o mal, simplemente se ve, como les decía hace rato, las determinantes y con por qué sostiene una situación que califica él mismo o ella misma de inadecuada. No llegamos ni a sugerir, déjela, no salga ya, puede tener problemas, nada de eso. Pero bueno, creo que ya estoy saliendo del tema y regreso a la ganancia de confianza porque es fundamental que el paciente confíe en uno. Finalmente viene el cierre, que por lo general el analista siempre le apuesta a la siguiente sesión. Hace rato se acuerdan que hablaba yo del deseo del analista, que es que regrese a seguir con su trabajo analítico. O sea, el cierre propiamente no existe, pues, sino contrario, es como en las series que dejan lo más picado, lo más emocionante para ver qué va a suceder en el siguiente capítulo. Casi todas suceden así. Uno dice, no me puedo perder. Así más o menos sería el cierre de una entrevista para que venga motivado seguir con el trabajo. Pues no sé si les dejo aquí me gustaría que conversáramos más que yo estar hablando, a lo mejor ni les interesa lo que platico y sería mejor que conversemos, ¿de acuerdo? Sí, doctor, muchísimas gracias. Y no, para nada. Yo creo que ya todos tenemos ahí anotados nuestros comentarios. Adelante, no sé si alguien... si alguien guste, puede abrir su micrófono y participar. Adelante, Lorena. Hola, buenas tardes. Me Sabes. quedé hace rato, no escuché bien lo que había comentado, me llama mucho la atención con esta parte que refería a la sexualidad infantil, que el 90% de los casos refieren a abuso sexual. Después me perdí un poco en el sonido, se me fue el sonido, en esta parte que había dicho de crear imágenes. Ya no supe si es como algo real que pasa en el 90% de los casos o las personas crean ese recuerdo falso, no supe. Sí, mire, yo le decía que es un poquito como fuera el lugar que yo dé un porcentaje. Me atrevería a decir que el 100%. Lo que le comentan de que, por ejemplo,
el primito que era 2, 3 años mayor, o el vecino, me quitó mi chancla, y si no le daba yo mi chancla, digo, si no le tocaba el pene, por ejemplo, no me daba mi chancla, ¿no? Ese tipo de escenas así, donde dice yo le tuve que hacer lo que me pidió. Entonces hay diferentes, pero digo, sean hombres o mujeres, hablan de este tipo de comentarios que le acabo de decir. Casi es el 100%. Claro que hay una variabilidad, relaciones humanas hay, pero casi es siempre que hay una narración de este tipo. Es lo que quise decir. Ahora bien, ahí entra una diferencia de que posiblemente no haya sucedido, ¿sí? Pero para el psicoanalista no afecta, lo más mínimo. Nosotros tomamos lo que nos dicen, sea hecho o no sea hecho, como un hecho ya, porque está en la psíquica, en la vida psíquica. Ese es a donde vamos a dirigirnos al trabajo. Está bien, muchas gracias. Sí, concuerdo con, he trabajado con varias personas que sí, la mayoría hablan de este tema, pero me parece importante como rescatar esta parte que usted me dice, ¿no? O sea, haya sido real o no haya sido real, se trabaja con esa parte porque ya está dentro de la psique de la persona. Entonces es algo que probablemente ya, y causa impacto, haya sido cierto o no, ¿no? Y me gusta mucho esta parte de que tenemos que abrirnos a no enjuiciar nada de lo que la persona nos dice. Hay que Muchas tener gracias. mucho cuidado de esto, porque muchas veces quizás no sea doloso el asunto de las personas que consultan, pero si quieren un aval, buscan como bajarle la culpa que tienen, y quisieran que alguien les diga, no, no tengas cuidado, todo el mundo lo hacemos, ¿no? Y ya, pues ya tengo permiso, pues. Pudiera ser el caso, no digo que así es, ¿eh? Simplemente ni para bien ni para mal, no tomar partido. Ok, entonces es preferible como no hacer algún comentario o se puede, me refiero, ¿cómo puedo decirlo? Decirle a la persona que esto es frecuente, no que debe ser normal, pero sino que es frecuente, o mantenerme neutral. Totalmente neutral, lo más neutral que se pueda. Ok. ¿Sí? Ok. Tratar, es que entonces no llegó a lo que yo les dije, que la entrevista analítica es sinónimo de una investigación. Entonces, Es verdad. ¿mandé? Sí lo escuché. Bueno. Sí lo escuché. Eso es una investigación. Entonces lo que se hace es investigar qué es lo que le genera la culpa a esta persona, porque miren, hay muchos, sobre todo los psicólogos, manejan la culpa como si fuera de generación espontánea. La culpa es consecuencia a el pecado o es consecuencia al delito. ¿Sí? Si no hay delito ni pecado, no hay culpa. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, es como la fiebre. Para que haya fiebre necesita infección. Si no hay infección, no hay fiebre. La culpa es una emoción humana que el propio sujeto se sanciona como culpable de un deseo, ¿cómo le pudiéramos decir? Inadecuado, inaceptable o pecaminoso. Imparable. ¿Cómo? Imparable. Imparable. Bueno. ¿Usted sabe? Sí, justamente el maestro Sebio justamente quiere hacer una intervención. Después, Diana, les agradeceré mucho que no abran sus micrófonos hasta que se les dé la palabra para que no se filtren sonidos cuando las demás personas están intercambiando, por favor. Entonces, el maestro Eusebio levantó la mano y después Diana, por favor.
Adelante, maestro Eusebio, su micro. Abra su micrófono. Ahí está. Ya. Es verlo bien. Tenemos un viaje, está pendiente. Sí. Tenemos un viaje, está pendiente. Es un gusto verlo, escucharlo. Y sobre todo, digo, las clases fueron en el yeso profundas. Siempre fue y ha sido una persona, pues, con todo el conocimiento del psicoanálisis. Y decía, yo lo cito en el libro de Otto Feniker, que decía que la vía regia para llegar al inconsciente era o es la asociación libre. Y finalmente usted así lo plantea. Sin embargo, ahorita con todo esto que estamos pasando, doctor, con todo esto que estamos pasando, ¿cómo un sujeto puede ir a una consulta cuando ya está asfixiado por toda la situación que ha pasado? Hay unos días pasados hablé con el doctor Jorge Reyes Barrera, amigo mío, y yo le comentaba qué era lo que estaba sucediendo, pues, en torno a todo este maremoto, de que no se sale, de que hay poco contacto, Y él me dijo algo muy importante. Dice, mire, Eusebio, dice, la pandemia ya está y vamos a tener que aprender a vivir con ella. Luego, entonces, yo me hice la pregunta y se la hice también a él, que cómo entonces tenemos que modificar o cómo tenemos que establecer nuevas reglas, nuevos comportamientos, que de repente resultan difíciles hacerlos, pues, ¿no? Resultan difíciles hacerlos. El psicoanálisis sí aporta, por supuesto, ¿no? Me gusta, pero también entra la antropología, entra muchas otras cosas más, doctor. Lo va a ver cuando vayamos a donde tenemos que ir. Pero sí es así como que, ¿qué pasa con ese entorno que ya queda así como que de repente medio difuso, ¿no? No lo sé. Ahorita usted hablaba del síntoma y el sueño, pero yo creo que no es, porque yo a veces digo, yo no quiero soñar, pero sueño. Pero también el sueño es exactamente lo que usted dice, el síntoma de lo que uno de una u otra manera crea o recrea. O es una especie como de un deseo negado o no negado, pero se sueña. Entonces, en este aspecto, ¿cómo, doctor, cómo podemos, así como esos tapetitos, ¿no? Que hay de las maestras de maternal que las van poniendo, cómo podemos irlos así como que adaptando nosotros esta realidad, doctor? ¿Cómo lo podemos Sería hacer? concretamente, ¿cómo nos vamos a adaptar a esa realidad? Esa es la pregunta. Sí, exactamente. Bueno, antes de nada quisiera hacer una pequeña corrección de lo que dijo de Otto Bennicke, de la vía regia para el estudio vamos a decir, el síntoma es la asociación libre. ¿Sí dijo? Sí, sí. Mire, esa frase tiene dos partes. La frase la acuñó Freud, que dice la vía regia para el estudio del inconsciente es el sueño. Ese es el dicho de Freud. ¿Sí? La asociación libre es la técnica psicoanalítica para analizar el síntoma y analizar el sueño. La asociación libre. Sería, vamos a aceptar, es el camino.
Si quiere decirle regio, pues vale, le ponemos camino regio, no hay problema. Pero eso sí es el único. No hay alternativa para conocer el significado de un síntoma o del sueño. Otro tecnicismo, otro mecanismo. Ahora regreso al asunto de cómo podemos adaptarnos. Miren, lo que trabajábamos, les dije al inicio de mi pequeño resumen que les di, lo que trabajamos mucho es la historia del sujeto. ¿Sí? ¿Cómo fue la historia? Pero no para cambiar la historia, porque eso es imposible. Lo que se va a cambiar es la visión que se tiene, el significado que tiene para mí cuando me pegaban de niño, ¿no? Porque ahí puedo decir, como me pegaron mucho de niño, ahora soy alcohólico. No. Él utiliza ese, vamos a decirle pretexto para, como, ¿será? Avalar su alcoholismo. Entonces, ¿qué se hace con la historia? Se hace que no se va a cambiar la historia, sino que el significado que es cada sujeto le da a su historia es lo que sí se puede cambiar. El significado. La interpretación que hace, por ejemplo, de algún evento, lo que les decía yo del famoso trauma, ya no verlo como una situación de que ahí está el asiento de mi desgracia. No, yo lo uso para decir que por eso fui o soy desgraciado, ¿no? Es decir, sufro, pues, para que no se diga porque es ambiguo decir desgraciado. Ahora bien, regreso a lo de la pandemia. La pandemia, hay mucha gente que lo interpreta. No hay mucho, todo lo vamos a interpretar dependiendo de nuestra vida psíquica o de nuestra subjetividad. ¿Sí? Claro que hay muchas situaciones que se van a aparecer porque hablamos el mismo idioma, tenemos la misma cultura, comemos clayudas, nos gusta el mezcal, o sea, hay muchas cosas comunes, pero cada evento, cada sujeto lo va a interpretar a su manera. ¿Sí? Ahora sí, va a depender de su historia, pero no tanto del acontecimiento, sino de cómo aprendió a vivir en base a su historia. Y así es como va a interpretar la pandemia. Entonces no se puede, no nos tenemos que adecuar, pero cada sujeto va a elegir la manera de cómo se va a adecuar. ¿Sí? No hay, por lo menos desde la línea psicoanalítica, porque usted mencionó la antropología, la política, la sociología, son lecturas diferentes. El psicoanálisis trabaja sujeto por sujeto. O sea, por eso no es válida la experiencia, decir, tiene mucha experiencia y es muy bueno. No. Regresamos a lo que yo les decía de la investigación. Se investiga cada sujeto cómo utiliza su vida psíquica para hacer su síntoma o su sueño. ¿Sí? En ese sentido, pues, respondería que eso va a pasar lo mismo con la pandemia. Claro que hay cuestiones comunes. Antes de la pandemia creo que no estaríamos reunidos acá, ¿verdad? O sea, a lo mejor estaríamos en un teatro, en un lugar. En un sofá. ¿Cómo? En un sofá. Sí, pero las situaciones tanto de la tecnología como porque hay otra situación que interviene, ¿no? Antes, ¿cuándo pensábamos que íbamos a poder hablar con alguien que está en Inglaterra o en China en este momento? Miles de kilómetros que hay, podemos marcarle y empezar a platicar. Y dicen, a ver, mándame una foto o videollamada, ¿para qué mandamos fotos? Entonces, todo eso también es otra variable que la necesitamos manejar. ¿Cómo la vamos a interpretar? Porque el psicoanálisis lo que hace es interpreta. Pero insisto,
la interpretación no va a depender de mí, la interpretación va a depender de que esté hablando conmigo. Yo se la tengo que respetar. No, lo que yo digo es, yo no tengo la verdad por mucha experiencia que tenga o por mucho estudio que tenga. No, nada que ver con cómo ve su vida el fulano que está enfrente de mí, o la fulana. Ok, doctor, un placer Gracias. verlo. Un placer verlo, un placer verlo. Igualmente, Eusebio, cuídese. Ya tenemos el viaje pendiente, vamos a esperar a ver qué pasa todo este año. Adelante, Diana, y después voy a leer unas preguntas que también están en el chat. Hola, muy buenas tardes. Diana Aquino, psicóloga. Mi pregunta va respecto a dos puntos. Entendiendo que la entrevista psicoanalítica trabaja o va poniendo los puntos el usuario, el que va, y de ahí se va dando la investigación, y que en otro momento nosotros tomamos como que ya es parte de la vida psíquica, independientemente si hayas vivido o haya creado una situación. En este caso tocó dos puntos, bueno, un punto que es la situación de vivencias de sexualidad, que pudiese verse como abuso o no, dependiendo si pasó o no pasó. Y mi pregunta iría más enfocada a cómo entrarían las normativas en ese tipo de casos, cuando se presenta dentro de la experiencia de la narrativa del paciente o la paciente situaciones de violencia, de abuso o de algunas que impliquen la posibilidad de riesgo para él o para otro. Mire, no me queda muy claro a qué se refiere usted con normativa. Las legislaciones que hay referente a que si nosotros como psicólogos tenemos conocimiento de que hay una situación de abuso, violencia o demás, debemos de hacer un aviso tal vez a un ministerio público o algo. No sé cómo se maneja y me gustaría saber en la perspectiva psicoanalítica. Mire, hay una, no sé cómo llamarle, si pasaje bíblico o parábola, cuando le dicen a Cristo, oye, escuchamos que no hay que pagarle los impuestos a Roma, al gobierno. ¿Qué opinas? Le dice, dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es muy común esto, pero así sería, mire. No sé ustedes porque trabajan en institución, no sé si usted trabaja en institución. En mi caso yo soy totalmente autónomo. Yo no me meto con cuestiones legales. Es decir, si se diera el caso de que en la consulta sale de que un vecino abusa efectivamente de, por ejemplo, no necesariamente sea menor, también se puede dar abuso de una persona adulta. Esto le toca, pues, necesariamente dar parte. Ahí como no entra en mi trabajo sancionar, pero sí podía permitirme decirle, mire, pues eso tiene usted que resolverlo también en esta parte que es la legal, ¿no? Porque si no, esta situación de hecho se va a seguir, se va a presentar, el ambiente nos va a estar contaminado, pues. Es decir, a mí me toca resolverlo de la vida psíquica. La vida, como hace rato tocó Eusebio, ¿se acuerda que habló de antropología, de sociología y de esas? Cada actividad tiene que resolverse en su campo, necesariamente. O sea, mire, voy a hacer un poquito, hablar de algo delicado, porque se acuerdan que yo hablé al principio de la vida sexual infantil, donde hay niños que participan en el abuso, seducen, niñas, niños que seducen, no tienen la claridad que tiene un adulto seductor.
pero sí, el niño, en su nivel de niño, seduce. Y el adulto, dependiendo de su estructura psíquica, porque hay adultos que son sociopáticos, por decirlo así, y van a tomar esa seducción, si es seducción, pero la va a como abusar de ella, ahora sí viene la palabra, y si es abuso en cualquiera de las ramas que estudien esa situación, pero en psicoanálisis no se toma así como que, ay, pobrecito niño. Vamos a poner que un adulto ahorita de 30 años me dice, es que cuando yo tenía 7, un trabajador de mi casa abusó de mí, entonces ahora soy una víctima. No, vamos a ver cómo participaste tú para ese abuso. No, no con estas palabras que estoy diciendo, sino, sí, hace rato acuérdense que les dije de generar confianza, ser delicado, ser, no sancionar, pero de que el evento va a ser investigar cómo participó en ese abuso. Sí, en psicoanálisis no hay víctimas, no hay víctimas. Tampoco hay lo contrario, que sería el abusador. Es decir, sobre todo con este caso que ustedes ponen, no sé si estoy siendo claro. Uno, ¿cómo le diré? No puede sancionar, pero no por una cuestión moral, sino por cuestión técnica. ¿Sí? Creo que la estoy confundiendo mal por su carita que pone. No Sí, nos es que yo, oponemos a que haya algo, lo que usted le llamó de normativa, para nada, pero no podemos decir, no, si este niño sí fue abusado, no. ¿Cómo ve él eso que le llama abuso? Y ahí entra la investigación. Se tarda tiempo hasta que descubra que él participó. Y no porque sea una situación de, así como de cliqueo, cartabón, o que se tiene que hacer simplemente porque así sucede. ¿Sí? Se tarda uno mucho en demostrar, en encontrar, como les decía yo, ponía como ejemplo la escena del crimen, que en cualquier minucia o pequeñez, ahí está la clave para que uno demuestre esto. Y no es que yo lo sepa, sino que la investigación es neutra. ¿Sí? No quiero yo comprobar algo, sino que investigar lo que salga. Lo que salga. ¿Sí? O le seguimos, o no sé si más o menos aclaré o la confundí más. sí, o sea, sí, desde las perspectivas psicoanalíticas, sí, a mí me llama la atención porque yo tengo entendido que independientemente de cuál sea nuestra corriente a nivel psicológico, aún en la práctica privada, nosotros nos regimos por ciertos códigos en los que sí nos implica a nosotros, por ejemplo, hacer un aviso del Ministerio Público o dentro de nuestra entrevista, hablando específicamente de entrevista, especificar que si ocurriesen estas situaciones que pongan en peligro a la persona o, o con la conducta de la persona a otras, la ley nos llama a dar aviso, no a juzgar, sino a dar un aviso al Ministerio Público. Esa era como que, por ahí va también mi pregunta. Si dentro del psicoanálisis y de la entrevista del psicoanálisis, eso no se plantea como tal. No. No digo, si es les hacía yo la aclaración al inicio que yo no trabajo con menores, no tengo esa experiencia. Entonces, una persona adulto, por ejemplo, una mujer se queja de la violencia que ejerce su pareja con ella. ¿Sí? Pues a veces sale esta situación, por lo menos se arregla esta situación con el Ministerio Público, como decía usted, porque de otra manera no va a tener como la solvencia analítica para avanzar en este proceso, ¿no? O se trabaja analíticamente. Decirles que mi marido cada que toma me golpea. ¿Qué hace usted ahí?
con esa simple pregunta, ¿no? ¿Qué es usted ahí? Ahí es donde se ve muy clara la participación. Gracias. Sí, 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 es un tema complejo y yo creo que algo, o sea, quizás esto queda un poco más claro en el ámbito de tantos convenios internacionales, tantas normas oficiales, tantas legislaciones y reformas y actualizaciones y derogaciones, que es imposible estar al día. Yo creo que la experiencia de pasar por el análisis hace más claro esto que explica el doctor de Freud. Decía que la situación analítica no soporta la presencia de un tercero y quizás esto en la práctica queda mucho, o sea, entiendes mucho desde esa posición de estar analizando con un analista tu psiquismo, cómo no cabe la voz de alguien más que te diga cómo dirigirte, sino, pero vaya, yo creo que es bien acertada esta pregunta que haces, Diana, porque sí, pone las cosas claras y eso es lo que necesitamos al final, pues, ¿no? Muchas gracias, doctor. Me voy a permitir leer unas preguntas que ya tienen un rato ahí en el Sí, chat. adelante. A ver, Aleida comenta un tema sobre el abuso sexual y justo poco después usted me parece que aportaba algo en ese sentido. Considero que el abuso sexual infantil muchas veces se normaliza o bien los mismos cuidadores y cuidadoras primarias no conocen acerca del tema. Y poquito después de eso usted platicaba un poquito sobre esta importancia de la escucha, ¿no? Que si algo ha hecho el psicoanálisis es poner por delante la escucha, ¿no? Francisco García, hola, buenas tardes a todos. Tengo una pregunta. Cuando hablaba de la confianza, mencionó que el analista lo que hace es no sancionar el evento o la actitud o la decisión, no sancionar. Me pregunto por el extremo opuesto. ¿Se alientan pensando que eso también podría producir un cambio en la dirección del discurso del entrevistado? ¿También podría pensarse como contraproducente? Que me parece que también ya contestó un poquito de esto. No sé si quiere abonar. O sea, si no solo Es se que evita no juzgar, entendí decía lo opuesto. ¿Cuál sería lo opuesto? alentar, ¿no? Es decir, digamos, no se prohíbe algo, es decir, no se le dice al paciente, ya deja a esa mujer casada, y la pregunta que hace es si se alienta algo. No sé, se me ocurre el ejemplo como, acabé la carrera y ahora no sé qué hacer. Y si se vale como decirle, pues yo digo que te titules, ¿por qué no o como alguna recomendación? No, tampoco porque el analista jamás se pone como modelo o jamás se pone así como que mis valores son buenos como para que yo los impulse o sin decir, pues, ya titúlate porque estás dando un juicio de valor ahí como creyendo que el lado tiene una característica que no titulado. Sí, es muy complejo esto. Pero les voy a platicar una viñeta de una persona. Comentó que él terminó su licenciatura, que dice, el papel no es el que me va a dar el saber lo tengo yo. Entonces, ese papel para mí no significa nada, es que decidí no titular. Pero en otra sesión habló de que estaba platicando con una de sus hijas y dice, oye, ¿por qué no te titulaste? ¿Por qué no te titulaste? Se me hace que, no recuerdo bien qué palabra empleó la niña, si le dijo fracasado o flojo, vamos a dejar en cualquiera de una palabra que, y esta persona se sintió muy incómodo. Entonces, viene a la sesión, empieza a hablar y yo le digo, bueno, ¿y cuál es el origen de la incomodidad? Si usted está tan seguro que el papel no le da el saber pues quiere decir que no era muy
honesto consigo mismo al decir que el papel no le daba porque el cuestionamiento de su hija lo cimbró. Quiere decir que ese cuestionamiento es propio de él, no de ella. Ella fue el vehículo. Y entonces ahí entramos otra vez a la investigación. A ver, ¿qué es verdad de todo esto? ¿Sí? Y él va a sancionar. Yo no le voy a decir, maldito mentiroso, no. Sino él va a llegar a tomar su propia conclusión, decir, no era tan verdad lo que yo decía. Pues a lo mejor se dedicó a la tomadera, le dio flojera, hacer la tesis es un gorro, qué sé yo, ¿no? Bueno, obviamente que sí lo sé, pero para no guardar la intimidad. Entonces no se puede pues alentar, porque ahí se ventanea uno, ¿no? Uno pondría su moral o su ideología y eso no. Muchísimas gracias, doctor. Sí, muy claro. Preguntan en el chat también, ¿cómo y cuándo el psicoanalista hace su intervención cuando el sujeto hace asociación libre por más de 40 minutos y no se detiene? ¿Ya terminó? Sí, dice ¿cómo y cuándo el psicoanalista hace su intervención cuando el sujeto hace asociación libre por más de 40 minutos y no se detiene? Luego, pues, mire, hay muchos recursos técnicos como para uno más o menos, y eso lo hace cualquier persona, no necesariamente el analista. Yo he escuchado pláticas que, por ejemplo, están dos amigos y uno, nada más por decirlo así, acapara la plática y no falta quien le diga, oye, tú nada más hablas por hablar. ¿No lo han escuchado en su experiencia? O voy a ser un poquito técnico, puras pendejadas dices, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de marcar donde el discurso es vacío. Sí está acaparando. Recuerdan que también al principio les hablé de la resistencia. Entonces, muchas veces, muchos se las ingenian para estar hablando, aparentemente está trabajando mucho en la asociación libre y lo contrario, por ejemplo, hay alguien que dice, oiga, fíjese que voy a comprar un terreno, el terreno mide 10 por 40, pienso hacer una barda y de repente se da uno cuenta que está llenando de palabrería la sesión. Y una simple intervención sería, ¿y eso qué con usted? ¿Qué sé yo, no? Eso es el estilo del analista, pero puede decir, o simplemente vamos a dejar hoy por hoy la sesión acá, ¿no? Va a decir, oiga, pero si apenas van 10 minutos, sí, pero está hablando pura situación irrelevante, su tratamiento. ¿Sí? O sea, hay muchos recursos y sin sancionar. Porque imagínense, si es que quiero comprar un carro, pero no sé si compro de 8 cilindros, va a gastar mucha gasolina, pero en la carretera, o sea, hay muchas cuestiones que aparentemente son muy relevantes, pero empieza uno a darse cuenta que está tratando de evadirse, de hablar de sí mismo, pero en el sentido analítico. ¿Sí? No sé si me expliqué. Sí, me parece que sí, doctor. Muchas gracias. Guillermo Gutiérrez, que hace un momento levantó la mano. Sí, bueno, gracias. En primer lugar, pues felicitar y bueno, agradecer al doctor. Yo no tenía el gusto de conocerlo, pero pues su exposición ha sido fantástica, ha sido muy agradable, digamos, escuchar unas palabras
muy claras, muy sabias, muy... yo fui formado en una, digamos, visión muy distinta, más bien antagónica al psicoanálisis, digamos, cuando era estudiante y eso, pero me sorprende muy gratamente todo lo que usted ha dicho. Y me sorprende tanto como que ver, desde luego salvando los paradigmas y todo, pero coincidencias, ¿no? Digamos, con la formación de conductual, por decirlo de alguna manera, que luego está bastante mal entendido ese término. Y coincido con el doctor en muchas cosas, como por ejemplo lo que decía o la situación que planteó Diana, yo creo que para mí uno de los principios, y usted lo comentó, básicos del, bueno, decía del analista, yo diría del psicólogo también, en términos más generales, es el principio de confidencialidad, de manera tal que si alguien me pregunta, que si alguna persona acude conmigo a consulta, pues yo no puedo decir que ni siquiera que si va o no va a ese punto, ¿no? Sería el principio de confidencialidad. Por otro lado, de verdad me sorprende muy agradablemente el hecho que usted mencione que el psicoanálisis, pero así lo veo, yo así fui formado yo también respecto a la psicología, es del individuo, de manera que lo que estamos, incluso bajo la visión conductual, nuevamente lo digo de manera muy amplia, porque estaría finalmente en una visión de un modelo más amplio, que sería el interconductismo, es, pues cada quien estamos viendo la interacción de un individuo, de ese individuo único, ¿no? Y había otro punto que usted mencionó que también se me hace fantástico y que debemos de tener como todos los, pues digamos, los psicólogos, por decirlo en términos generales, muy claro, muy consciente, ¿no? Todo lo que usted ha dicho, ¿no? Del respeto a la persona, de no juzgar. En fin, creo que ha sido su exposición para mí muy, muy valiosa, muy agradable escuchar a una persona que, pues, yo no tengo el gusto de conocerlo, que tiene una gran experiencia, que tiene un gran conocimiento y que creo que sus palabras a todos nos ayudan a reflexionar y a reconsiderar nuestro trabajo como psicólogos. Y bueno, yo nada más tendría finalmente pues una pregunta, y porque una de las cosas que se me fue que inculcó y que yo tomé muy firmemente es algo que decía Friedrich Keller cuando yo era estudiante y que tenía dudas de por dónde caminar en términos de corriente psicológica, y él decía: sigue la que tú quieras, sigue la corriente teórica que tú quieras, pero síguela hasta el final, hasta que te des cuenta que ya no puede continuar esa, que ya no explica esa teoría. Y entonces pues yo fui por el conductismo inicialmente skinneriano, hasta que llegó un punto en que ya no explicaba. Y es donde encuentro una explicación, bueno, un nuevo camino con Emilio Ribes en el interconductismo, donde se rompe ese paradigma skinneriano que ya no respondía, por ejemplo, hacia en el libro de Skinner de conducta verbal, ¿no? Donde pues se ve que está forzando un paradigma que no puede explicar el lenguaje. Pero bueno, mi pregunta entonces sería, así como Keller para mí fue muy valioso en decir, tú síguela hasta donde des cuenta ya no continúa, ya puede explicar, hasta que demuestras que es falseable esa teoría, y así me pasó a mí. Pero el psicoanálisis también llega a un punto en el cual se está autoanalizando, digamos, o cuestionando, por decirlo, en términos de que llegue a un punto en que se pueda demostrar a sí mismo falseable. Gracias, doctor. Pues mire, ya tengo unos buenos años, tanto en la práctica clínica como en la académica, y la verdad, yo pienso que el psicoanálisis
todavía están pañales, tiene muchísimo todavía que trabajar. Otro modo de decirlo es que hasta donde yo lo conozco, es inagotable lo que puede resolver, ¿sí? Y hay, no nada más en la parte individual, que es donde está lo fuerte, sobre todo a lo que se aboca el psicoanálisis, que es propiamente a la neurosis. No es así que sea un instrumento idóneo para otras, nosotros les decimos estructuras, ¿no? Que sería la psicosis o sería la perversión. Pero yo le recomendaría que echara una lectura a unos escritos sociales que hizo Freud. Uno es ¿y por qué la guerra? El otro es el malestar en la cultura. Y el otro es el porvenir de una ilusión. Otro es Tótem y Tabú, en donde se ve que el instrumento psicoanalítico da para aproximarse a otras, como le diríamos, por ejemplo, a la política, o a la sociología, a la antropología. Entonces, obviamente que esos son ensayos, no es que se pueda, porque mucha gente cree que un psicoanalista puede analizar un cuadro y decir qué es cuál es la personalidad del pintor o una obra literaria y poder analizar al autor. No. Les decía yo que el instrumento único que sirve para analizar es la asociación libre. En otras palabras, el discurso de la persona. En este caso, si viera el pintor que hizo este cuadro y me empieza a platicar todo lo que tuvo que ver con empezar a hacer asociaciones y relaciones, pudiera yo aproximarme a entender, pero su discurso, no la pintura. ¿Sí? Eso sí es básico. Se puede interpretar un sueño siempre y cuando esté el soñante frente de mí y me empiece a hablar de su sueño. Posiblemente si tarde 2, 3, 4 sesiones o meses o años hasta descubrir qué significa eso. Y es lo mismo que se hace con el síntoma. Y en ese sentido es inagotable. ¿Sí? Da para descubrir el significado de cualquier acto humano siempre y cuando esté el que lo hizo. ¿Sí? Si no está, no sirve el psicoanálisis para nada. ¿Sí? Lo único que necesita es escuchar, escuchar y escuchar. Muchas gracias, doctor. Yo me gustaría mucho como decir que con esto que pregunta el Guillermo, yo creo que sin duda es la mayor herencia de Freud. Usted hablaba del paso de la teoría del trauma a la de la realidad psíquica, y Freud fue, digo, ojalá la mitad de los científicos de hoy se atrevieran a poner en duda sus teorías, que hoy decimos muy rápido teoría del trauma, y es una teoría que tomó 10 o 15 años, y ponerla y cuestionarla y derrumbarla, ¿no? Y construir ahí. Digo, yo creo que es algo que el psicoanálisis no dejó de hacer. Y justo eso quería preguntarle hoy. Usted, cuando hablaba del tema de la atención, la importancia de la atención en la entrevista, de la actitud de atención, hoy hay escuelas contemporáneas como los interracionalistas, los intersubjetivistas, dentro de psicoanálisis, que apuestan ahora ya no a tomar, por ejemplo, esa atención o la empatía como un recurso, sino como el centro, ¿no? Donde incluso, no sé, si proponen, si detectan que en la sesión de hoy el paciente lo que necesita es incluso ¿cómo llamarlo? Como una confirmación de, me parece que obtuviste una respuesta, que respondiste a ese problema de manera saludable,
se desatiende, digamos, el análisis de los complejos, el trabajo analítico propiamente dicho, para poner la atención en esa necesidad con la que llega hoy. Obviamente esto está fundamentado mucho en las teorías del apego, en todos estos enfoques que se centran en el vínculo, ¿no? En el vínculo original muchas veces. Y en eso que quería preguntarle a usted, ¿cómo ve estos desarrollos del psicoanálisis, que dentro del psicoanálisis incluso son duros con ellos y les han dicho, pues está padre, no entendemos por qué insisten en llamarse psicoanálisis y son otra cosa? ¿Usted qué opina de estas construcciones contemporáneas del psicoanálisis? Pues les decía, he reiterado que ahorita sobre todo con Guillermo, que el instrumento único con el cual trabaja el psicoanálisis es la escucha de la asociación libre, es decir, el discurso. Si no hay discurso, no hay psicoanálisis. Cuando alguien da su opinión, por ejemplo, en base a la empatía, ahí ya está en función el imaginario del analista. Ya no es ya no hay instrumento, sino que ahí empieza a meter su subjetividad, o sea, puede decirle subjetividad, ideología, escala de valores, podemos decir capricho. O sea, son cuestiones que nada tienen que ver con lo que me pasa, está enfrente de mí. ¿Sí? Es algo que es de mi talante, es de mi vida emocional, mi vida psíquica. Yo no tengo derecho a sancionar lo que a él le pasa en base a lo que yo me imagino que le pasa. ¿Sí? Es imaginario. Si alguien, como hace rato les platicaba, ya no recuerdo quién fue, del ejemplo del título, ¿sí? Cómo solito él cae en la cuenta. Yo no le sancioné como, ay, eres mentiroso, eres un huevón. No. Eso ya le toca a él si se sanciona a sí mismo así. Pero él da elementos, porque sí lo dio. ¿Sí? Ya no se puede echar para atrás, como quien dice, pues. Él dijo, a mí no me interesa, el saber lo tengo yo, el papel no me va a dar ningún aval. Pero cuando le dice, hija, ¿por qué no te titulaste? ¿Por flojo? Se molestó. Si él está totalmente convencido de lo primero que pasó, no tendría por qué haberse molestado. Y ahí no sacamos ninguna conclusión. Simplemente tenemos otro elemento contrastante. Ese otro elemento va a dar pie para a lo mejor encontramos otro y otro y otro y otro, y entonces ya no se puede escapar de sí mismo. Pero él es el que sanciona eso. ¿Sí? Entonces uno no tiene derecho a decir que lo que hace está mal o está bien, o que tiene que cambiar de modo de pensar. No, eso es conclusión que él va a sacar. Nosotros ponemos mucha atención en esta cuestión de descubrir la verdad de él, pero hacemos propuestas, no determinantes, sino propuestas. Igual de todo esto que ya tenemos sobre la mesa, por dónde va la situación. Esta es una viñeta, claro que tengo más información de él. No puedo no decir que eso que, ¿cómo le diré? Son elementos que él mismo va a utilizar para tratar de no engañarse, de no mentirse. Por ahí va el psicoanálisis, que descubra la verdad suya, por supuesto. No hay una verdad así general que sea aplicable a un grupo de personas. No, cada quien tiene la suya. Eso más o menos le quise responder a Eusebio cuando preguntó lo de cómo vamos a adecuarnos a la pandemia. Cada quien. Sí, exactamente. Y no sé si esta pregunta sea sea responsabilidad de un psicoanalista responderla, pero en contraparte un poco de lo anterior, y otra vez partiendo de cuando usted hablaba de la atención, ¿podría decir algo de la imagen típica que se tiene del psicoanalista? Que yo
por lo que escucho de pronto, incluso dentro de la psicología, se tiene la imagen como de una frialdad, como de una, no sé, casi como una oscuridad, ¿no? Como una insensibilidad por parte del analista. Quizás esto viene un poco de los textos técnicos de Freud, pero en sus casos clínicos se percibía otro Freud, pues no, mucho más cercano, mucho más, incluso súper chistoso, pues, ¿no? No sé, usted podría decir algo de esta imagen que aún hoy se tiene, me parece, como en general, de un psicoanalista como muy distante. ¿Qué se acuerda que al principio yo decía que uno tiene que ser, me ocurre ahorita decir amable, atento, no, pues hasta pudiéramos decir una palabra muy, muy extrema, pero amoroso, ¿sí? Esto de la insensibilidad iría porque, por ejemplo, el analizante, bueno, así le decimos el analizante, la persona que consulta va a tratar de que uno se comisere de él, por ejemplo, muchos buscan que lo apapache, que le diga, no, como decía, que lo alente, de alentar, no de que se vuelva lento, ¿no? Alentar, que lo alente. No, porque técnicamente le decimos no podemos caer en la demanda. ¿Sí? La vida afectiva del analista está fuera del lugar, en ese sentido, pero no es que sea uno frío, porque mire, así como les decía yo a la compañera hace rato, que casi el 100% de las personas hablan de algún abuso sexual, casi el 100% de las personas lloran en un momento dado, sufren mucho, algunas personas que de veras es desgarrador lo que cuentan. ¿Ya? Y entonces imagínense que uno se ponga a llorar con ellos, o no hay manera de rescatarlos, pues. O que hablan de una situación de actividades, vaya, por ejemplo, de que una mamá se mete con el esposo de su hija. ¿Sí? Son situaciones humanas bastante complejas. Y uno tiene que guardar por la compostura y de no, ¿qué será? Pues la gesticulación, los ademanes, todo eso tiene que tener uno controlado, porque el sujeto los va a interpretar como le convenga. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, uno aparentemente es frío, pues, pero no porque no conmueva, sino no puede uno permitirse esa situación, porque además, imagínense, después de ver 3, 4 situaciones, así como quedaría uno, ¿no? En ese sentido, el entrenamiento sirve para que, bueno, en primer lugar, es la subjetividad de él. Es la manera como ve la vida, cómo ve su vida, cómo ve el mundo, cómo ve la relación humana, cómo ve, pues vamos a decir la pandemia. Pero es cómo la ve ella o él. Yo no puedo sesgar ese, sino señalar o mostrar lo que él mismo está diciendo, o ella. ¿Me explicó? En ese sentido, pues, si tiene lo que... Lacan habla que hay que ponerse como muerte. Uno no puede tomar partido, ni sentir, ni nada. Es complejo esta situación, por lo que les decía yo, siempre uno tiene que ser dulce, amable, sin ser así amanerado. Ay, qué bien lo que vino, qué gusto verlo. No. ¿Cómo está usted? ¿Cómo fue?
¿Cómo fue con algo pues que se vea cordialidad sin pasar a una situación, como dicen, que se malinterprete, ¿no? Y además, es como le decía yo hoy, una frase muy interesante, dice, uno tiene que ser como el cirujano. Al cirujano no le va a temblar la mano por cortarle, imagínense el pecho para operar el corazón. Imagínense, ay no, pobrecito, le va a doler. No, no se puede agarrar el bisturí. Ahora, así tiene que ser el psicoanalista. Muchas gracias, doctor. Hay 3 preguntas, me parecen bien interesantes en el chat. Mire, la primera es si es posible hacer psicoanálisis sin supervisión. Mire, yo considero que no. Sobre todo al principio que cuando porque uno, como toda profesión, ¿sí? Vamos a ver, ¿cuál profesión le parece? Por ejemplo, parece ser que no, el chef no es profesión, sino que se hace chef con toda la experiencia que va acumulando. Pero al principio, cuando se mete a la cocina, tiene que estar alguien que le diga, no, no hagas así, porque el sabor va a cambiar. O sea, alguien va a supervisar cualquier actividad. Un piloto. ¿Usted cree que ya salió, le dan su papelito, se va a pilotear aviones? No, tiene que poco a poco, ¿no? Pero esta profesión también es así. Tiene que haber alguien que diga, y más complejo porque son subjetividades, están en juego. También entra la subjetividad del analista, pero tiene la obligación de tenerla al margen, de no utilizarla como instrumento para, eso va de acuerdo a su pregunta. Estas corrientes psicoanalistas, que no las conozco, pero sí, no puede uno darse ese lujo y este es el entrenamiento más importante, de no inmiscuir mi deseo con el deseo de analizante, ¿sí? No contaminarlos. Muchas gracias, doctor. La segunda es, ¿qué parámetros se debe cumplir para llamarse psicoanalista? Hay otro término de Lacan que me parece muy adecuado. El psicoanalista se autoriza de sí mismo, dice, pero este es muy complejo. Hay otra corriente. Bueno, por lo general se requiere escuela. Pero la escuela psicoanalítica es que hay un grupo de psicoanalistas que se reúnen para más o menos ver cómo trabajan psicoanálisis. Hay institutos, por lo general el psicoanálisis se estudia en institutos privados, donde Freud decía una frase muy importante, dice, para ser psicoanalista tienes que analizar tus propios sueños. Pero analizar un sueño es analizar toda la vida. Cuando ya sepas analizar tu sueño, ya puedes ser psicoanalista. ¿Qué está diciendo de fondo? Que tiene uno que analizarse primero. Es decir, no yo a mí mismo, sino ir con un analista y hacer yo mi análisis con él. Luego, esto que yo le llamo formación. Entrenar para deslindarme o deslindarse el analista de la vida psíquica Santi. Luego viene la pregunta que acaba usted de hacer de ¿es pertinente o útil la supervisión? Yo diría necesaria. ¿Sí? Sobre todo en los inicios de uno como analista, o analista Nobel, le decía Freud. Entonces, todas estas situaciones apuntarían a responder esta pregunta. El estudio de la teoría, el análisis personal, la supervisión de un analista, vamos a decir, experto, reconocido, el trabajar la clínica, todos estos elementos harían que uno diga. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta dice, ¿qué opinión
¿qué opinión le merecen las relaciones de poder que se establecen en estos procesos entre el analista y el paciente? Mire, ¿se acuerda que al principio les hablaba yo del concepto de transferencia? Una de las vertientes de este concepto es precisamente esta relación que le llamaron de poder, pero eso también en cierto sentido es necesario y esto se ve también en cualquier disciplina, cualquiera, donde se supone que está el que sabe. Fíjese la frase que dije, se supone que está el que sabe. Entonces, si alguien viene a decirme, oiga, quiero que me ayude a resolver esta situación, me lo recomendaron, ¿sí? Entonces, esa suposición de que yo sé lo que a él le pasa es útil. Y eso supone, también supone, que tengo el poder de poderle ayudar. No me gusta esa palabra, pero para aclarar. Entonces, ese poder hace que se empiece a dar el trabajo. Pero es supuesto, pero necesario. Sí, porque si yo dicen, oye, necesito ver ¿qué será? Un cardiólogo. Sí, recomiéndame un bueno, dice, ¿no? O sea, ya empieza a trabajar la parte subjetiva de que sí va a depositar en él un supuesto. Bueno, lo tenemos que tener, pero es una suposición útil y da poder. ¿Me explicó? Es como, igual, vamos a suponer en el fútbol, pues, contratan al entrenador que se supone que sabe, que se supone que va a sacar campeón al equipo. Y no nomás le van a dar el puesto a cualquier hijo de vecino, ¿no? Sino que se supone que va a funcionar. Y eso da poder. Subjetivo, pero finalmente poder. Y es necesario para que el trabajo avance. Entonces entiendo un poquito que la relación analítica sería más un escenario donde se visualiza estas relaciones o se comprenden que de por sí se dan, ¿no? En la vida cotidiana o se hace un trabajo de comprensión de de la relación de poder, que de todas formas se dan en todos los Sí, ámbitos. pero les digo, en cualquier actividad humana, por ejemplo, yo he sabido de las escuelas de la UAP, los que estudian, dicen, tanto medicina como parece que los abogados escogen a sus maestros. La mayoría los escoge para aprender, pero hay gente que escoge al barco para echar la hueva. También se da aquí, buscan a algún terapeuta que no va a sancionar, ¿qué palabra? Cuestionar el centro de la vida del paciente. Pero este caso, y tiene razón la persona que hizo la pregunta, ¿no? Sí es un poder pasajero, pero sí hay un poder, pero no se podría dar de otra manera el proceso. Ahora bien, puede ser que el supuesto analista utiliza el poder para sacar ventaja tanto de cualquier índole. Ahí ya está fuera del deseo de ser analista. Pero se dan casos, ¿eh? Muchas gracias, doctor. Y ahora sí, la última pregunta que cayó en el chat. El psicoanálisis, perdón, ¿tuvo adaptación la práctica psicoanalítica desde el uso de tecnologías o solo se aplica presencial? Yo básicamente trabajo presencial, pero también trabajo lo que le decía Eusebio. Tenemos que utilizar la herramienta. Por ejemplo, hay personas que me hablan de la Ciudad de México, otro que me habla de Amusgos, otro que me hablaba de Pochutla. ¿Cómo le hacemos? ¿No? Necesariamente se tiene que utilizar la tecnología o simplemente con la pandemia. Hay personas que son muy responsables y no quieren exponerse a un contagio
Sí. Y también ahí hay que tener cuidado, porque hay personas que les da hueva venir y entonces, y eso es lo delicado del asunto. No puede uno sancionar, pero sí se descubre. No por eso se le va a exigir que venga, pero por lo menos que sepa, ¿no? Ya si él toma la decisión, bueno, se quiere echar la hueva, siempre y cuando, acuérdese que lo esencial del análisis es el escucha. Sin eso no hay análisis. Bien, doctor, pues muchísimas gracias por este espacio, sobre todo por regalarnos tanto tiempo de su intervención para poder platicar con usted. No sé si me autoriza, qué datos de contacto puedo compartir. Seguramente habrá personas aquí interesadas Tiene el usted mi doctor tiene teléfono, ¿no? Tiene usted mi exactamente, número telefónico, con toda confianza puede usted dárselo a la persona que se lo solicite. Y además se lo agradezco, que a mí me interesa. muchísimas Hacer. Sí, muchísimas gracias. Y aparte, el doctor también ha formado varios espacios de estudio del psicoanálisis, seguramente el aspecto de la supervisión también, que en general en la psicología no se hace mucho. Y Sí, bueno, pues también. muchísimas gracias, doctor. De verdad ha sido una gran experiencia y muchas gracias a todas y todos también. Sí, hasta luego. Hasta luego, buenas noches a todas y todos. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, nos vemos. Gracias. 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 Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, hasta mañana. Estuvo muy bien. Y gracias al maestro Alberto también.